estamos en esta situación atípica, entonces les estaré comunicando en estos días que va a reemplazar ese 25%, ¿sí? Vale. Un trabajo, ok. Gracias. Listo. Entonces empezamos. Pavimentos rígidos, en la primera clase cuando veíamos cuáles son los diferentes tipos de pavimentos que encontrábamos, entonces hablábamos de los flexibles, hablábamos de los pavimentos rígidos, de pavimentos en afirmado, en adoquín, ¿cierto? Y cuando hacíamos referencia a los pavimentos rígidos, decíamos que pues, los podíamos identificar y diferenciar de los demás porque pues una de las formas era con el color, ¿cierto? El color gris, porque pues son pavimentos en concreto hidráulico, entonces pues la mezcla esta de agregados, cemento, agua, en fin. Entonces, pues de ahí el color que tiene la superficie. Otra de las formas en que también podemos distinguirlos fácilmente es porque vemos estas discontinuidades, ¿sí? Que son las juntas. Ya vamos a ver qué es eso de las juntas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde han detectado ustedes la presencia de pavimentos rígidos? ¿Son más comunes los rígidos o los flexibles? Los flexibles. Flexibles son más comunes, sí. ¿Y en dónde vemos los rígidos usualmente? En Transmilenio. ¿En Transmilenio? ¿En puentes? Bueno, en puentes no es el pavimento rígido, o sea, realmente el puente es que se hace la superestructura del puente en concreto, ¿sí? El tablero del puente son losas de concreto, pero eso es un elemento estructural, ¿sí? No es que sea el pavimento. De hecho, sobre esas losas del puente, lo que se pone usualmente es una carpeta asfáltica de muy poquito espesor, ¿sí? No es que el puente necesite un refuerzo más para soportar esas cargas de tránsito, para nada. Lo que pasa es que se pone esa carpeta asfáltica en un espesor muy, muy pequeño, unos 4 centímetros, 5 centímetros, es para proteger precisamente esa losa o esas losas que conforman la estructura del puente. ¿Mm? Listo, entonces en Transmilenio, en donde más los han visto. Bueno, acá tenemos en la fotografía de la izquierda la vía Patios, algo pues acá muy cerca que tenemos muy a la mano. ¿En qué otros sitios han visto pavimentos rígidos? Por la 26. Por la 26. Pues ahora, por lo que se convirtió en vía troncal, pues Transmilenio, ¿no? Antes estaba en pavimento rígido, de que tuviera este uso. Sí. ¿Qué otras vías, en qué otros sitios, en qué otros lugares? En las zonas de peaje, ¿sí? Cuando están aproximando a un peaje, normalmente notan que hay un cambio de pavimento flexible a pavimento rígido sobre esos sitios donde están las casetas de cobro, ¿sí? Del peaje. Al lado de los peajes hay unas zonas que son de pesaje, que es donde pueden pasar los camiones y ver si están cumpliendo con esa carga máxima por eje permitida. ¿Mm? ¿En qué otro? Una pregunta. Sí. Por el Transmilenio está el pavimento rígido. Por la calle 80 es diferente, ¿cierto? Sí, el único que está en flexible es por la 80. Ahí no es un pavimento flexible como el que vemos en todo el resto de las vías, que la mezcla es una mezcla móvil, ¿sí? Eso fue el que expuso este tema, que fue el de Camila y Gauri, ¿cierto?
si no me equivoco. Que pusieron mezclas de alto módulo. ¿Sí? ¿No? No sé si lo recuerdan, con Yair. Bueno, en esas mezclas de alto módulo, ellos nos comentaban que el módulo de estas capas asfálticas es de superior a 10.000 megapascales, ¿sí? Entonces, sí, es la única troncal de Transmilenio que está en flexible, pero no es cualquier flexible. O sea, la mezcla asfáltica no es de esas que estamos acostumbrados a ver en el resto de la ciudad, sino que tiene unas características de mucha mayor rigidez. ¿Listo? Bueno, entonces, en resumen, los rígidos, ¿en dónde los vemos? Pues en donde hay altas solicitaciones de tránsito, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en Transmilenio, las cargas son más altas que las que circulan por las otras vías. Cuando en los peajes, entonces, ¿qué podemos pensar? Que según esos pavimentos rígidos, los preferimos en aquellos sitios en donde tengo una carga estacionada, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en estas zonas de parqueo de aviones, normalmente se tiene también pavimentos rígidos, a diferencia de lo que tenemos en la pista de aterrizaje, que sí es pavimento flexible. La próxima vez que estén en un aeropuerto, traten de fijarse en eso. Fíjense que en la zona de donde están las mangas, que es la zona de parqueo, ahí es pavimento rígido casi siempre. Algunas calles de rodaje están en flexible, la mayoría. A veces las ponen en rígido, pero no es lo común. Y ya la pista de aterrizaje sí es en pavimento flexible. Entonces, esos son como los principales usos. También vemos pavimento rígido, yo les comentaba alguna vez, en vías locales de muy bajo tránsito, ¿sí? Y entonces, ustedes, ¿pero por qué? Si ¿acaso no es que se prefieren donde hay altas cargas de tránsito o donde van a permanecer las cargas, digamos, estacionadas o en parqueaderos, en patios de buses, SITP, Transmilenio? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas vías locales de muy bajo tránsito? A veces las administraciones, las políticas de administración de pavimentos eligen este tipo de material porque requiere menos costos de mantenimiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, si el periodo de diseño de un pavimento flexible usualmente, no es que sea siempre, son 10 años, pues en el rígido puede ser el doble. Entonces, si el mantenimiento es mucho más barato en el rígido, entonces a veces se prefiere como esta política de conservación y de mantenimiento de los pavimentos para eso. Otras veces cuando tenemos vías locales, pero tenemos altas pendientes, no es fácil instalar mezcla asfáltica. Entonces, por eso se prefiere la instalación de losas de concreto hidráulico. Listo. Otra de las grandes diferencias de los pavimentos es de los pavimentos rígidos con respecto al flexible, es esto que vemos en la imagen, y es la distribución de cargas, ¿sí? Entonces, fíjense la gran diferencia entre la distribución de cargas de un pavimento flexible, que es de pronto en un ancho menor, pero a una mayor profundidad. En cambio, en el rígido lo tengo en un área como más distribuida, ¿cierto? Como una parte más amplia, pero a menor profundidad. Entonces, esto, ¿qué me puede indicar para eso? Mientras en el flexible, vámonos por ejemplo al método de diseño AASHTO, las diferentes capas tienen que aportarme desde el punto de vista estructural, pues en el rígido no. Entonces, básicamente, yo
el diseño del pavimento rígido, tengo que concentrar mis esfuerzos en esa losa de concreto, porque la capa de apoyo no va a dar gran aporte estructural, ¿sí? Entonces, esa capa de apoyo principalmente lo que va a hacer es dar una superficie de transición entre esta que es la subrasante y esta que es la losa, ¿sí? Este es un material con muy baja capacidad de soporte. Esta losa de concreto pues es un material extremadamente rígido, ¿cierto? Entonces no estaría nada mal que aquí en el intermedio pusiera un material que me hiciera como esa transición de rigideces. Entonces, usualmente escojo materiales tipo subbase granular o subbase estabilizada con cemento o con asfalto, en un espesor relativamente pequeño, y quien va a absorber las cargas de tránsito va a ser la losa, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente por esta distribución de esfuerzos que estamos viendo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Entonces, bueno, en estas diapositivas lo que tenemos es un resumen de las funciones de las capas, ¿sí? Entonces, funciones de la losa de concreto, funciones de la subbase, vamos a ir viendo. Entonces, la losa, como les comento, es la capa que soporta principalmente casi que toda la carga de tránsito, ¿sí? La carga que transmiten los vehículos. Además, es la que tiene que resistir los esfuerzos abrasivos del tránsito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los agregados y los materiales pues tienen que ser altamente resistentes al pulimento, ese desgaste en la máquina de Los Ángeles pues muy bajito, ¿cierto? Para que me soporte las cargas y ese efecto abrasivo del tránsito. Acá hay otra función de esa losa y dice, hasta donde sea posible impedir el paso del agua al interior del pavimento. ¿Por qué hasta donde sea posible? Porque creen. Chicos, ¿por qué creen? Porque no es fácil evitarlo del todo debido a todas las juntas que presenta este tipo de países. Por las juntas, exactamente. Permítanme un segundito. Entonces, si volvemos acá, a esta imagen, entonces fíjense que tenemos estas discontinuidades que son las juntas, ¿cierto? Y entonces estas juntas, por más de que recién construidas, tengan un sello, puede ser en silicona, puede ser en algún material, incluso el asfalto, ¿sí? Como un poco móvil. Entonces, es una superficie